Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los jóvenes, para los niños y para los adultos, ¿no? Tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de comunicarnos, de manejarnos en las relaciones con otras personas, en la vida pública. No sé si estoy equivocándome, ya lo voy a preguntar, pero creo que es un tema muy importante hoy, ha adquirido mucha relevancia, y es el tema de las habilidades socioemocionales. Y particularmente el tema de las habilidades socioemocionales en el caso de la educación, ¿no? Y la importancia que está adquiriendo hoy en día. Y para platicar sobre ese tema, tenemos hoy el gusto de que nos acompañe la doctora Sofía Frech, que es coordinadora sectorial de aprendizaje socioemocionales y convivencia escolar. Gracias Sofía. La doctora Ingrid García Pinzón, del Ceneval. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Ingrid. Y la doctora Patricia Mar, investigadora del ISUE. Y voy a empezar preguntando, a ver, ¿qué es esto de las habilidades, Ingrid? Cuéntanos, habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales han adquirido últimamente mucho el foco de atención porque se refieren como a todas aquellas cosas que por un lado se diferencian de la inteligencia, por ejemplo, y que permiten a las personas o les dan herramientas que son útiles para la vida, para el bienestar y bueno, también para otros ámbitos, digamos, como más utilitarios, como el campo laboral, el área de la educación. Y se definen particularmente por tres cosas. La primera es que son cosas que son entrenables, se pueden cambiar. O la siguiente cosa que ya mencioné un poco es que no se refieren en particular o se distinguen de las oportunidades, que es como todo este contexto socioeconómico, y de la inteligencia, es una cosa que tiene como su nicho aparte, y además que son cosas de las personas, son cosas... Pero ¿eso qué quería decir? Digamos, cuando son cosas de las personas, son habilidades adquiridas, ciertas cosas, un poco, a lo mejor la comparación no sé, pero así como decía Chomsky de la gramática generativa, ¿no? Hay estructuras generativas, no es que tenemos, ¿no? No es que el lenguaje sea así, ya estemos con las palabras en la cabeza, pero son cuestiones generativas. En este caso también habría algo así como personas, habilidades generativas, o se desarrollan, o es parte de las digamos, herramientas de las técnicas sociales que los seres humanos aprendemos para arrollar a otros y a convencerlos, chantajearlos, todo tipo de cosas, y también quererlos y también mantener nuestra personalidad y todo lo demás, ¿no? Ese punto es muy importante, y es muy importante porque eso es lo que más me gusta de las habilidades socioemocionales. Las personas nacen con ellas, todos tenemos como un paquete ya ahí, pero estas se pueden desarrollar. Es decir, aquí, por definición, nosotros podemos entrenarlas y nos dan herramientas para relacionarnos con nosotros, pero incluso con nosotros mismos. Para poder, nosotros tenemos cierto nivel de inteligencia, bueno, podemos aprovechar al máximo si desarrollamos este tipo de habilidades, por ejemplo. Ok. Cuéntame, ¿y qué, por ejemplo, la SEP, qué es lo que hace con Muchas gracias por invitarnos. Mira, el tema de las emociones se puso de moda a finales de los 90, cuando un señor que se llama Goleman hizo un experimento que le dio un bombón a unos niños y les dijo, te voy a dar un bombón, y si en 5 minutos no te lo comes, te doy otro. Entonces, algunos se aguantaron y algunos no, y después de 20 años fueron y siguieron a estos niños y encontraron que aquellos que no se habían comido el bombón, o sea, que habían podido controlar sus emociones, todos habían terminado la carrera, les había ido bien en la vida, no eran violentos, etc. Y todos los otros habían tenido algún problema. Entonces, ahí se empezó a usar la inteligencia emocional. Pero, por ejemplo, psicológicamente eso no es lo que dicen a veces de que no sé si estoy diciéndolo bien, algo así que no aguantan la frustración. Mira, ese es uno de esos temas, porque a veces se dice eso de los niños, ¿no? Intolerancia a la frustración, ¿no? le llaman. Sí, le llaman, ¿no? Algo así, ¿no? Lo que pasa es que si me dices un poco qué tiene que ver con la SEP, y es un poco que a lo mejor no es lo correcto técnicamente, pues las emociones son una cosa que también es un proceso del cerebro. O sea, la emoción es cómo respondemos a un estímulo. Entonces, yo te puedo enseñar a ver cómo percibes el estímulo, cómo lo interpretas y cómo te sientes.
Entonces, esa es la apuesta de nosotros, que nosotros podemos entrenarnos a eso. O sea, si yo estoy agüitado porque no me habla por teléfono el novio, es que yo estoy interpretando que es que a lo mejor no me habla porque no me quiere, no porque se le hizo tarde. Y entonces, la prepa el aula es un lugar de emociones. Y entonces, las emociones, lo que queremos es enseñarle a los chavos a que ellos se conozcan, a que no es milagro, no es una píldora, no es lo uno, es una alternativa más para que el chavo piense, ¿qué siento? ¿Cómo manejo esto? ¿Y cómo hago que mis emociones de ahorita no comprometan mi futuro? Que si yo tengo ganas de tomar, pues a lo mejor me pueda controlar porque quiero ser futbolista. Esa es la idea de entrenar las emociones. ¿Y qué hacen ustedes en el ISUBE con Bueno, estas pues nosotros, sus investigaciones sobre el tema de las... Sí, nosotros trabajamos el tema de las emociones, pero desde una perspectiva pedagógica, digamos, humanista, no tanto desde una perspectiva psicológica, aunque nos nutrimos, por supuesto, de la disciplina de la psicología y de muchas otras. Entonces, para nosotros el concepto de emociones es, en principio, reconocer que es algo innato al ser humano, y que existen, digamos, podemos determinarlo de esa manera, emociones que te sirven para nutrirte y emociones que te motivan y que en fin, que son útiles para ti, incluso para que tú te conozcas mejor, ¿no? Si te sientes triste, saber qué es lo que te tiene triste y poder atender esta tristeza, ¿no? Sabemos que también hay emociones que son destructivas. Y bueno, también reconocerlas para saber qué hacer con esto. Lo importante para nosotros en el terreno de las emociones y de la educación socioemocional es que estas tienen una gran utilidad, en principio. No es que las vamos a usar, sino que vamos a aprender a reconocerlas en nosotros mismos, porque tradicionalmente las emociones en la esfera de lo educativo y en la esfera de lo académico se han negado. O sea, lo que ha definido esas esferas es lo cognitivo, no lo emocional. Lo emocional ha estado prohibido. Sin embargo, como decía Freud, pues tú las sacas por la puerta y se te meten por la ventana. ¿Por qué? Porque son algo que son del ser humano, están ahí. Pero, a ver, ese es un tema que me parece muy interesante. A veces creo que en nuestros campos de las humanidades y las ciencias sociales solemos fragmentar las cosas de una manera. Y a veces construimos de la idea del hacer social, de la idea del sujeto, en lugar de construirlo como un ser humano, lo construimos como un robot. Entonces está fragmentado, entonces tiene sus emociones, tiene su parte cognitiva, tiene su parte, qué sé yo, física, biológica, etcétera. Y como que cada una de estas cosas son elementos como si no fuera una cuestión integral. ¿Y por qué lo digo? A mí me parece que las emociones en el ser humano, y lo digo porque, por ejemplo, las emociones hoy están de moda se hicieron 2 experimentos ahora en las elecciones de empresas que les pusieron cosas, ¿no? No sé, Sí, el neuromarketing. Neuromarketing que le llaman, sí, que le ponen una serie de aparatos, ¿no? Exacto. Para medir y para medir las reacciones de la gente ante creo que fue el segundo debate, si mal no recuerdo, o el tercer debate, en donde lo hicieron, ¿no? El segundo, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, fue muy chistoso porque yo cuando pregunté a una de estas, porque los conocemos, tenemos contacto, hemos estado aquí en esta mesa platicando muchas cosas con algunos de ellos. Entonces, cuando yo les pregunté, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, eso nos permite que no haya mediación, que digamos, no es un focus group, donde la gente habla y dice y argumenta, sino que medimos directamente sus reacciones emotivas. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y a poco ellos no están interpretando lo que están oyendo y así están reaccionando? O sea, el marco interpretativo mueve las emociones, ¿no? Entonces, a ver, mira, yo te veo muy emocionada. Es que estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que hay un problema. Sí. Tenemos un problema. Angela Duckworth es una chava que escribió un libro bien famoso que se llama Grit. Porque ella se puso a investigar por qué los de West Point desertaban, si todos los escogían con la misma prueba. Y ella dice, estamos equivocados de las habilidades no cognitivas. Ese término
está mal, lo que pasa es que es el que se usa, porque es el mismo cerebro y la emoción es un resultado de lo que procesa el cerebro. Y también interpreto con emociones, es sentimientos y un todo, y resultado. razono con eso, O sea, ¿no? no está separado. Entonces, no, esta cosa que se usa en todas partes, y a lo mejor alguien va a decir, no, hombre, está bien equivocada y a lo mejor tiene razón, pero esto de que cognitivo, no cognitivo, ese es el problema. Es un cerebro que procesa las matemáticas y que procesa, está preocupado porque va a presentar un examen y le sudan las manos. Es el mismo cerebro y es cognitivo, porque yo conozco un entorno y lo interpreto. Entonces, creo que estás tocando un punto importantísimo y por eso se ponen de moda, porque yo te voy a entrenar el cerebro. Esto no es terapia, porque aquí no dicen, les dan terapia. No, es igual que matemáticas, porque es una cosa del cerebro. Entonces, en realidad, esto de no cognitivo, pues es una cosa que tenemos arrastrando, pero es un proceso cognitivo lo que te hace que tú sientas algo. Muy bien, Ingrid, ibas a comentar también. Sí, que Sí, yo con también respecto quiero. A mí me parece muy interesante todo esto que acaba de comentar Sofía, sobre todo porque en el área como más de evaluación, que es a donde yo me dedico, en ese sentido, hay estudios muy interesantes en donde ponen a las personas clasificadas por su nivel socioeconómico, que todos sabemos que eso estamos hablando de oportunidades y bueno, después hacen ahí unos análisis y dicen, ¿el nivel socioeconómico afecta el desempeño académico en la escuela? Sí, lo afecta. Ok, bueno. Pero si medimos o tenemos como alguna pista de estas habilidades socioemocionales, nos damos cuenta que el efecto de capital cultural o nivel socioeconómico sobre el desempeño académico es diferente dependiendo de tus habilidades socioemocionales. Entonces, ese tipo de evidencia es muy esperanzadora porque nos hace pensar, ok, podemos hacer algo para ayudar a las personas más vulnerables. ¿Y qué podemos hacer? Podemos desarrollarle estas otras herramientas que pueden abrirle un mundo de oportunidades a que a lo mejor no va a tener si no le damos como esa otra parte de entrenamiento. Y claro, todo esto, o sea, nótese que hice toda la relación con desempeño académico. Estamos hablando de procesos totalmente cognitivos, de español, matemáticas, solución de problemas, porque como bien lo mencionas, eso me gustó mucho de cuando lo encuadras, o más que encuadrarlo, cuando lo enmarcas, el humano es él solo en el mundo y funcionamos como un sistema. Y un poco para resaltar lo que dijo Sofía, pues claro, tenemos la emoción y el modo en cómo uno lo siente, en cómo uno lo interpreta, en cómo uno lo mira, entonces eso nos va a provocar cierta respuesta en la ejecución de cualquier tarea. O sea, en general, cuando hablamos, cuando escribimos, cuando resolvemos un problema, y por eso se vuelven importantes este tipo de cosas. Tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos, Patricia, y tú me dices lo que tú opinas de todo esto. Claro que sí. Volvemos. Pues volvemos a esta plática, charla muy interesante. Patricia, ¿querías decir algo? Bueno, que me parece muy interesante lo que dicen aquí las colegas y estoy de acuerdo en parte con todo lo que ustedes han planteado y en parte no, porque efectivamente las emociones tienen que ver con la cognición, pero no son netamente algo cognitivo. Yo creo que aquí lo que tú decías antes, cuando hacíamos el corte, eso de que somos integrales, entonces nosotros reaccionamos, como se dice, con la tripa, literalmente. Hay estudios que ya están demostrando, han demostrado, hay un segundo cerebro en el estómago y ahí se tramitan las emociones, la mayor parte de las emociones, y eso se vincula después con el cerebro, porque el cerebro es el que le va a dar sentido, ¿no? Entonces, por eso tenemos las diferencias culturales, en que incluso hay diferencias en el lenguaje, ¿no? Hay muchas más palabras para unas funciones que para otras. ¿Tú quieres decir que las diferencias culturales tienen que ver con cuestiones emocionales independientes de las cognitivas? Con cuestiones emocionales que después se procesan cognitivamente. Entonces, claro que están los dos aspectos vinculados. Sin embargo, las emociones son las emociones. No podemos decir que todo es cognitivo y que todo se puede resolver a través de la cabeza. Explícame una cosa. Si tú ves unos objetos ahí moviéndose y retorciéndose, ¿te conmueves? Es probable, depende. ¿Dos objetos? Así que ves dos objetos. Por ejemplo, ahorita en la oscuridad. Y ahí moviéndose, ¿tú te conmueves? Es probable que me asuste, ¿sí? En cualquiera de los dos casos,
estás interpretando. Exacto. Claro, claro. Estás haciendo un claro. ejercicio y eso te desencadena emociones porque no están desconectadas, pero pensar que se pueden trabajar como universos separados, eso es lo que a mí me parece difícil. En el caso de los seres humanos, yo creo que ni siquiera en el caso de los animales, pero hay no es que experimentos de principios del siglo XX con los perros, de cómo, bueno, el famoso experimento de Pavlov, ¿no? De la campanita, ¿no? O sea, que lo tomó como condicionamiento, pero en realidad el perro interpretaba su mundo y cuando sentía que le iban a dar de comer, pues empezaba a generar jugos gástricos, ¿no? Esa es la idea del experimento, ¿no? Por eso hay diferencias culturales, porque también culturalmente aprendemos, por ejemplo, a temerle a algo o a no temerle, o Lo que yo te quería decir sentir con más esto o es menos que celos. si tú no interpretas qué está pasando, a lo mejor esos bultos que se están moviendo es una pareja que se está peleando. Pero a lo mejor es otra cosa, es el viento que lo está moviendo. Claro. Y mientras no tienes elementos cognitivos, no se te desencadena, el miedo, claro pero el que miedo, sí, el claro miedo que se te sí aparece desencadena el por miedo. razones de incertidumbre, no sé qué Ahí pasa. está, entonces aparece Pero también primero hay la emoción interpretación. y después A ver, interpretamos. la- No, déjame que te cuente una historia real que sucedió en un museo. Acomodaron estas cuestiones de seguridad, las lucecitas de seguridad, y de pronto estaba todo vacío y se lanzaban las alarmas allá en San Ildefonso. Y los vigilantes asustadísimos, no hay nadie, aquí hay un fantasma. Después volvió a suceder y volvió a suceder. Hasta que por fin fueron a estudiar, a ver qué pasaba, y descubrieron que había una pequeña, un pequeño paso de aire, y ese producía un movimiento De las puertas y que de todo. generaba que las alarmas se Todo lo que activaran. me has descrito es interpretación. Y esa persona se angustió y decía que era un fantasma porque es parte de su experiencia cultural. Perdón. Mira, A ver, bueno, Sofía. Sí, no, ¿ibas a decir algo más? No. El modelo de Gross, así visto bien facilito, dice activador, base interpretativa, consecuencia emocional. Y esa base interpretativa muchas veces es inconsciente. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice la doc, te voy a decir por qué, pero creo, y con lo que dices tú, la base interpretativa es porque yo tengo un referente cultural, Claro. familiar. Entonces, Claro. te voy a poner un Y ejemplo. está construido, Sí, no te- solo eso que llamas inconsciente, que sería Sí. todo un tema, pero eso está construido cognitivamente. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo oigo una alarma, voy a poner un ejemplo. Yo creo que lo interesante de este programa es que la gente que está viendo, ellos digan si las emociones te llegan o si es una cosa del cerebro, porque esa es la pregunta para cada quien, ¿sí? Pero te voy a poner más un ejemplo. El activador suena una alarma ahorita, ¿sí? Y luego todos corremos y nos escondemos, ¿sí? O sea, todos corremos y nos salimos del edificio. ¿Por qué? Porque esa alarma es una alarma de sismo. Claro. Entonces, tú tienes una base interpretativa que en ese momento tú la puedes referir y es consciente. Entonces, hay un activador, esas son las emociones, un activador, una base interpretativa y una consecuencia emocional. A lo mejor la doc no está tan de acuerdo, pero esa base interpretativa tiene que ver con la cultura, con Claro. la sociedad, con no sé qué, y a veces no Y es con tu consciente. experiencia. ¿Sí? Yo puedo ir a un lugar y me dan ganas de llorar. No sé por qué. Porque no me di cuenta, pero mi inconsciente vio una foto de alguien que se parecía a mi papá. Pero yo no sé, ¿sí? Hubo un activador ahí. La base interpretativa no es consciente y yo me siento agüitado. Y entonces la pregunta para cada uno como personas es, ¿cuál es mi base interpretativa? Si yo me enojo porque mi suegra levanta la tapa de arroz, ¿sí? Y le hace así, me enojo. ¿Qué estoy interpretando? Esa es la pregunta para las emociones. Y eso es lo que trata de hacer el programa de la SEP. Que los chavos sepan qué les causa esa emoción, porque es la única forma en la que tú puedes ser mejor. Muy bien. A ver. Sí, aquí me parece muy interesante esta discusión de lo cognitivo y lo no cognitivo y estas cosas, porque yo también tuve mi conflicto interno. Entonces, una manera en que la psicología aborda esta situación es que divide a los procesos cognitivos entre básicos y, como digamos, más sofisticados, ¿no? Entre los procesos cognitivos básicos, por ejemplo, entra la atención, y a través de eso fue mi acercamiento a este mundo de las socioemocionales, porque he de confesar que yo vengo más del mundo de las no cognitivas. Pero ya la metimos para acá. Y
A partir de este asunto, o sea, poner atención es una cosa cognitiva o es no cognitiva, ahí no hay discusión, es una cosa cognitiva. Pero poner atención es de esas cosas que se entrena muchísimo en el área de las habilidades socioemocionales, por todo esto que ya acaba de explicar Sofía. Entonces, a partir de esa discusión de esto es cognitivo, esto no es cognitivo, incluso le cambiaron el nombre, le pusieron como, bueno, esto va a ser cognitivo y esto cognoscitivo, y bueno, ahí ya se sacaron como un asunto de términos, pero lo que quiero hacer evidente es que se está consciente de que no, ni es una cosa como discontinua de esto es cognitivo, esto Así ya es, son por supuesto que emocionales, o sea, eso no ocurre, más bien es a través de un proceso, y lo que me parece interesante es que estamos en el camino de descubrir cómo va pasando esas cosas. Ahora, desde otro punto de vista, o sea, pensemos en los artistas, esa área me gusta mucho. Porque si lo vemos desde esa perspectiva, a lo mejor las emociones son formas de comunicación, y comunicación hacia adentro y comunicación hacia afuera. Si ahorita suena la alarma, mi cuerpo me va a decir, Ingrid, algo está mal, córrele. O sea, no me lo va a decir con lenguaje, pero entonces se me sube la adrenalina y yo me echo a correr y estoy espantada. Ahora, esto de la interpretación me parece, o sea, que todos lo decimos aquí, pues sí, lo sientes, lo interpretas. Ese es un camino que eso es parte del entrenamiento acá que están haciendo muy importante. ¿Cómo lo interpreto? ¿En realidad estoy enojada o estoy espantada? Y notar ya esa diferencia ya es un asunto, pues, que hay que entrenar. ¿Por qué? Porque si yo interpreto que estoy enojada cuando en realidad estoy espantada o estoy triste, bueno, eso puede desencadenar en que yo no estoy comunicándome conmigo misma y por lo tanto no me voy a comunicar de manera eficiente o eficaz con los demás. Entonces, ese es un asunto. Ya sé, no tenemos mucho tiempo, lo lamento, y entonces para pasar... Luego le seguimos después del programa. Bueno, ese es un tema, o bueno, dedicamos un tema, si quieren, dedicamos al tema, al problema teórico de cómo entender las emociones, pero digamos, pero yo quería avanzar un poco en la cuestión del aprendizaje, ¿no? O sea, de cómo este conocimiento que se está desarrollando se está visualizando para los estudiantes, para los jóvenes, para los niños, no sé, digamos. En concreto, la SEP diseñó un programa, ayudados aquí por la doctora Mar, entre otros investigadores. Dijimos, vamos a traer a los que saben, y entonces en la SEP se hizo un programa donde dicen, yo voy a desarrollar 6 habilidades socioemocionales, y es un programa que tiene lecciones, y no es todo, pero es una forma en la que los profesores le dedican a la semana 40 minutos, un profesor cada semana, y les da una clase. Y escogimos 6 habilidades socioemocionales, y hay 432 lecciones, que aunque parezca propaganda, están colgadas en la página, y las puede usar cualquiera. ¿Y cuáles son esas 6? Es como tener un carro. Mira, para manejar un carro, la primera es que lo conozcas. Entonces, el primer curso es autoconocimiento. El segundo semestre es que manejes el carro. Entonces, es regulación, ¿sí? Autoconocimiento, autorregulación. El tercero es que cuando salgas de la cochera de tu casa sepas que va a haber otros carros, porque si no chocas. Entonces, conciencia social. El cuarto es que hagas los saltos. Colabora con los otros. No se vale que tú te pases. El quinto es que tomes una decisión de a dónde quieres ir con ese carro. Y el sexto es que perseveres y no te pierdas a medio camino. Entonces es autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, colaboración y trabajo en equipo, toma de decisiones y perseverancia. Y son 6 cursos y cada curso tiene 12 lecciones. A ver, Patricia, ¿y qué están haciendo ustedes para la cuestión de educativa? Están trabajando en eso, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando básicamente en la investigación con mis estudiantes que estamos haciendo investigación en las escuelas, y pues básicamente ahí estamos descubriendo o confirmando cosas, ¿no? Por ejemplo, que los niños, lo que ya se sabe, son mucho más directos para comunicarse, para comunicar las emociones, para entender a los maestros, y que los maestros son los que tienen más dificultades para entender, para comunicar, muy interesante, para todo esto. Entonces, para nosotros una de las consecuencias de todos estos estudios es que es súper importante que la capacitación del maestro, ahí es donde se deben destinar todos los recursos habidos y por haber. Y bueno, pues que se haga caso que una buena educación pasa por una buena formación docente y que va mucho más allá de la formación inicial, sino que es una formación permanente. Ingrid.
Yo mido, Cuéntame, Rafa. yo mido. Mi trabajo, mi área de expertise está básicamente en todas estas ideas que ahorita pusimos, lo hacemos números, probamos modelos y vemos si eso va por buen camino. Y por o no. ejemplo, ¿en dónde lo aplicas? ¿En aulas, nivel primaria, kinder, sí, preparatoria? ¿Cuál es lo que desarrollaste? Tengo como varios instrumentos. Hay instrumentos para docentes, hay instrumentos para directores y hay instrumentos para chicos. Hay para el nivel medio superior, pero también tengo la oportunidad de participar en otros de nivel más abajo, que es secundaria y primaria. Y básicamente ahí la idea es, por un lado, a lo mejor ver cuál es el impacto de este tipo de programas, qué está pasando en pre, post, qué estamos haciendo, es básicamente a lo que yo me dedico. En eso, poner los números, ver qué pasa. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, yo les agradezco muchísimo y la verdad es que es un tema fascinante y ahora después de platicar con ustedes y escucharlas, de verdad es un tema fascinante. ¿Nos vas a invitar a un café? Les invito a un café y además espero volver a platicar con ustedes. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.